Bienvenidos a Las Cosas Como Son. Con motivo del fin de año, hemos querido venir al Congreso de la República e interrogar aquí a representantes de las bancadas y los grupos parlamentarios para saber cuál es el balance que ellos hacen de estos primeros meses y qué prevén como mejor escenario en el Congreso y en nuestro país el próximo año. Hemos invitado a todos los grupos y nos hemos reunido acá, nos vamos a reunir acá en la Sala Grau del Congreso de la República para obtener sus respectivos puntos de vista. Nos hallamos en la Sala Grau del Congreso de la República con representantes de 4 bancadas y grupos parlamentarios diferentes. La señora Carol Paredes, por una parte de Acción Popular, la señora Flor Pablo del Partido Morado, el señor Enrique Wong de Podemos Perú y el señor José Gerí de Somos Perú. Quería preguntarles, ¿cómo reaccionan ustedes ante las encuestas que dan cuenta de que un amplio sector de nuestra población tiene una imagen desaprobatoria del Congreso en general y del desempeño que han tenido ustedes durante los meses que llevan como congresistas? Estoy persuadido que cada uno de ustedes ha hecho lo mejor que podía, pero hay una sensación generalizada en el país de que el Congreso no está contribuyendo a la unidad de nuestro país y ayudar a salir adelante de esta crisis. Señora Paredes, por favor. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo creo que nosotros, todo lo que hemos venido haciendo ha sido dar lo mejor de nosotros mismos, ¿no? Entonces, nosotros hemos venido contribuyendo a la gobernabilidad, porque en este caso no hubiésemos dado el voto de confianza, en este caso a presidencia, todo el Ejecutivo. Segundo, que nosotros, en función a las propuestas legislativas que hemos venido trabajando, que son como un número de 38, de las cuales 19 ya se han aprobado ya a nivel de presidencia, pero en todo este proceso nosotros podemos decir que sí hemos venido haciendo y dando lo mejor. Y además no nos debería asustar cuando alguien dice, ¿por qué el Congreso tiene un buen número de desaprobación? Nunca el Congreso ha sido bien visto por principalmente por la mayoría de nuestra población, cuando debería ser lo contrario, ¿no? Porque el Congreso lo que hace es no solamente defender la gobernabilidad, la democracia, la institucionalidad, sino también que trabaja para cuidar los recursos de nuestra gente. Y ahorita mismo, por ejemplo, tenemos el problema de las bambas, que nadie dice nada, pero que nosotros nos estamos pronunciando. Tenemos el problema de salud y educación, que estamos insistiendo para que las cosas fluyan de la mejor manera. Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo también en función a nuestra representación y también haciendo nuestro trabajo de fiscalización como corresponde. Ahora, que la mayor parte de la gente o un buen grupo de la gente no lo entienda así, nosotros al menos considero que yo voy a seguir defendiendo al Congreso como tal, de la que yo me siento orgullosa de representarlo, no solamente como sanmartinense, sino también como mujer y como ciudadana peruana de este país. Flor Pablo, ¿qué nos dice usted sobre este mismo tema? Yo creo que hay que tener una mirada autocrítica también del Congreso. Efectivamente es un poder del Estado importantísimo, porque en un sistema democrático necesitamos fortalecer los diferentes poderes, y un poder importante, un primer poder es el Congreso, ¿no? Por supuesto. Pero no es de gratis esta opinión que a lo largo de los años tiene la ciudadanía del Congreso. O sea, así como se hacen esfuerzos por hacer las cosas bien, también, por ejemplo, la cantidad de leyes declarativas que sacamos, que claro, como siempre digo, en un primer momento alegrarán el corazón de la ciudadanía, pero a la larga ve y dice, ¿cómo eso beneficia y realmente trae bienestar para mi vida? Y no ocurre así. Entonces, ese es un tema que nosotros tenemos que corregir, que mirar autocríticamente. Y el otro tema, en el caso, por ejemplo, de educación, que para mí sí es, que conozco además y vengo siguiéndolo de hace años, proyectos de ley que años anteriores, en congresos anteriores no han pasado, en este Congreso están pasando con una facilidad tremenda, sin debate en la Comisión de Educación. ¿Y eso qué genera en la ciudadanía? Efectivamente genera una crítica al Congreso de cómo hace su trabajo, porque tenemos que debatir las cosas, más las cosas que son importantes y relevantes para la gente, como es la educación. Y otro tema que creo que no ayuda o sea, nosotros no venimos acá, no es un poder en solitario, es un poder que se construye en diálogo con el Ejecutivo. Y lamentablemente,
el Ejecutivo también tiene su debilidad, ¿no? Tiene una cantidad de informalidad, tiene los nombramientos y las designaciones, y claro, algunos ciudadanos dirán, pero ¿por qué el Congreso permanentemente está pues interpelando, llamando a los ministros? Pero bueno, es una labor que tenemos que hacer, ¿no? Yo creo que esa es una labor que tenemos que comunicar mejor. Parte de nuestro control político es interpelar, llamar a los ministros, pero ojo, también hay un punto ahí en el que no tenemos que pasar. Nosotros no podemos estar pues convocando y diciendo ya mañana vacancia. O sea, el tema de la responsabilidad y cómo manejamos el poder que tenemos en el Congreso, explicando a la ciudadanía, manteniendo un punto de equilibrio entre el control político y la estabilidad democrática, creo que eso es algo que tenemos que manejar, ¿no? Y también entre complacer de alguna manera y no caer en el populismo, por eso la cantidad de normas declarativas que hacen, que dan felicidad, como digo, momentánea, pero no son en estricto leyes que benefician a la larga a la ciudadanía. Entonces creo que tenemos matices, ¿no? Y eso es lo que genera, yo de verdad que a mí no me alegra formar parte de un Congreso que tiene tanta desaprobación, pero ¿qué hacemos con eso? Hemos elegido estar aquí. Entonces tenemos que trabajar para revertir esa imagen, como con comunicación, con proyectos de ley que impacten en la vida de las personas, generando realmente debates, escuchando a todos y no solamente a algunos a los que nos convienen, generando unidad, puentes con el Ejecutivo. Yo creo que eso es lo que nos toca para comenzar a revertir la posición que tiene la ciudadanía. De acuerdo. Doctor Enrique Wong, usted es vicepresidente del Congreso por una parte y además es uno de los más experimentados, puesto que ha formado parte de él desde el año 85. ¿Cómo siente usted la actitud que la ciudadanía tiene en su mayor parte con el Congreso ahora en relación a otros periodos de los que usted guarda memoria? Gracias, don Fernando, por esta invitación. Saludar a mis colegas parlamentarios. Don Fernando, en ninguna parte del mundo los congresos son bien vistos. Primordialmente porque dentro de nuestras funciones primordiales figura la del control político y el de fiscalización. Entonces, cuando nosotros fiscalizamos a cualquier ente, siempre tenemos cierto rechazo, aunque al final el Congreso ha dado las medidas más pertinentes en los últimos tiempos. Don Fernando, el caso de Odebrecht nace en el Congreso, el caso de Coteva nace en el Congreso. Entonces, y el congresista es el que está en contacto directo con la población, hace el que más se le pide, se le exige, y muchas veces sobrepasa sus posibilidades, y entonces viene muchas veces que no sea bien visto congresista. Este Congreso, con la experiencia como usted menciona, al contrario, veo que no es obstruccionista, hay el mejor deseo de trabajar en conjunto con el Ejecutivo. Tanto es así que le hemos dado, pues, ya en 2 ocasiones voto de confianza. Es cierto, no por unanimidad, pero a consecuencia de todos los debates que se ha tenido. Yo lo considero altamente constructivo a este Congreso. Y, ¿verdad?, hace honor a lo que dice, que es el primer poder del Estado, porque están representados en los 130 congresistas la totalidad de la votación del país. Por eso tenemos a diferentes bancadas. Y como vuelvo a mencionar, con la experiencia, yo no he tenido ningún problema desde la mesa directiva, como también de ser parte de Podemos, para poder tener el mejor voluntad de trabajar con todos los congresistas, y ha sido recíproco. Hemos tenido en el caso del tribunal para nombrar a los magistrados del Tribunal Constitucional, hemos decían que es imposible formar una comisión donde esté uno de izquierda y que esté uno de renovación, y lo logramos, don Fernando. Bueno, tomamos nota entonces de esos argumentos optimistas. Señor José Gerí, usted de Somos Perú, ¿qué cosa contesta cuando uno se pregunta por qué, si ustedes creen haber hecho lo mejor posible, hay una aprobación ciudadana bastante limitada? Bueno, don Fernando, muchas gracias por la invitación. Sí, yo soy en principio un defensor de la institucionalidad del Congreso, pero ello no quita que también admita que como colectivo, como Congreso, hemos cometido varios errores y algunos excesos. Pero dentro de ese panorama también existe la autorregulación que entre nosotros mismos, producto del diálogo, del debate, podemos llegar como conclusión de autorregularnos.
Y también tenemos un panorama especial en esta coyuntura del bicentenario, en que tenemos un gobierno que aún no coge cuerpo, que no coge forma, que el Congreso tiene que hacer su trabajo. Y en ese hacer su trabajo está el control político, la representación. Y muchas veces, como lo han dicho mis colegas en este momento, no entienden que parte de nuestra labor es fiscalizar los actos del gobierno. No quiere decir que tengamos necesariamente un espíritu de obstrucción, sino de hacer nuestra labor. Y por hacer nuestra labor es que muchas veces vienen las críticas de que somos un Congreso así y un Congreso así. Finalmente, el asunto es que para nosotros como congresistas, ahora de esta posición en particular, si uno estornuda o tose, es criticado. Pero lo que tiene que quedar claro a la ciudadanía es que nosotros estamos representando lo que la mayoría de la ciudadanía quiere, espera de nosotros, y además estamos haciendo otra de las labores, ese control político de las actuaciones del gobierno, que vuelvo a decir, nosotros estamos dando la gobernabilidad desde el Congreso hacia el Ejecutivo, como también desde el Congreso hacia el Congreso. Pero no podemos tampoco tolerar ciertos actos de gobierno que perjudican a la larga a todos nosotros, a los que están dentro del Congreso y a quienes representamos, que es lo más importante, a los ciudadanos. Y es por eso gran motivo de las críticas. Y ya lo dijo el maestro Wong, estas críticas al Congreso por hacer nuestro trabajo no viene de ahora, viene de generaciones. Antes de ser congresistas nosotros también hemos estado viendo televisión y criticando algunas actuaciones del Congreso. No podemos taparnos los ojos tampoco. Ahora, pero lo cierto es, don Fernando, es que estamos haciendo lo mejor posible y dando esa estabilidad para que el gobierno pueda autocorregirse. Y esperemos que así sea. Hay una realidad nueva, sin embargo, desde el año 16, que es que haya gobiernos sin mayoría parlamentaria. Alguno ha habido incluso que no tenía nadie en el Congreso que lo defendiera por voluntad propia, porque no presentó candidatos. Y han heredado ustedes, en consecuencia, una situación de polarización que ha motivado que en los últimos 5 años o 4 hayan habido 5 mociones de vacancia presidencial. Eso es inédito, porque no había habido en general en nuestra historia republicana, con la excepción de lo sucedido en el año 2000, por razones bastante particulares, un jefe de Estado que no estaba en el territorio. ¿Cómo juzgan ustedes la naturaleza de la relación entre ustedes como poder del Estado y el presidente de la República? ¿Y piensan que han hecho lo mejor que se podía respecto de eso? Señora Carol Paredes. Mira, nosotros a nivel de la vacancia, al menos en Acción Popular, no está en el imaginario el tema de la vacancia. Para nosotros tenemos aquí 3 retos grandes, justamente al principio de mi intervención lo decía, que tiene que ver con fortalecer la gobernabilidad, y ahí tenemos que contribuir todos y todas, tanto el Ejecutivo con el Legislativo. Ese respeto a la democracia, pues por eso nosotros somos producto de toda esa democracia y tenemos que respetarla, ¿no? Y ese respeto a la institucionalidad que efectivamente ahorita se ve resquebrajada, principalmente por aquellas personas, desde el momento que nosotros asumimos y somos servidores públicos, y más todavía si somos los que damos los lineamientos, las políticas, las leyes, tenemos que cumplirla. Y en el tema de la vacancia, yo sí creo que es una opinión ya más personal, que el propio Ejecutivo, en este caso el presidente, se está vacando, porque justamente los problemas que tendría que ver con, como decíamos, el tema de la reactivación económica, nosotros necesitamos confianza, soporte político, justamente para que la inversión privada llegue, y la inversión privada se está yendo. No es posible que 5 millones de soles diario se esté yendo producto, por ejemplo, de las minerías. No es posible. Y si eso nosotros lo multiplicamos por 29, 30 días, ¿cuántos millones de soles está perdiendo el país? Entonces, si nosotros vamos a empezar a decir quién está vacando, el Congreso no. Es el presidente que no está asumiendo su rol como tal, no está liderando su rol como tal. Él debería ser el que dirija todas las acciones que beneficie al ciudadano y a la ciudadana peruana de este país. Y estamos hablando de miles y miles de personas que se están quedando sin empleo. ¿Qué necesita un hombre o una mujer de este país? Necesita platita, necesita comer todos los días, necesita bienestar. ¿Y qué estamos haciendo? Nada. Entonces lo que nosotros vemos es solamente lineamientos generales, tenemos solamente discurso y asusamiento. Lo que se está viendo es, empezamos a generar conflictos
y cuando esos conflictos no nos está llevando a nada bueno. Tenemos una inseguridad ciudadana terrible que vemos todos los días, perdiendo gente, no solamente producto del COVID, de la pandemia, sino también producto de una inseguridad terrible. Claro que sí. Entonces, sí. Eso es, o sea, cuando hablamos de vacancia, para nosotros no es, para nosotros es trabajar por el país, empezar a hacer bien las cosas, pero el que se está vacando es el propio Ejecutivo juntamente con su presidente. Gracias por sus explicaciones. Vamos a ir a una breve pausa, después de la cual le daremos la palabra a la señora Flor Pablo, seguida del doctor Wong y del señor José Gerí. Estamos en la sala Grau del Congreso de la República en un programa extraordinario de Las Cosas Como Son. Corresponde darle la palabra a la congresista Flor Pablo, que nos debe decir de qué manera, según usted, el tema de la vacancia, como una espada de Damocles que pende sobre la cabeza de los gobernantes de hace 5 años, condiciona y sesga las relaciones entre el Congreso y el Ejecutivo. Sí, yo creo que lamentablemente en nuestro país hemos activado pues, ese dispositivo, ¿no? Entonces hay una experiencia que es un mal precedente y que lamentablemente siempre estamos con esa amenaza, ¿no? Entre la vacancia y también con la censura. Entonces el tema es cómo hacemos, creo que el gran desafío, sobre todo luego del cómo hemos salido de la segunda vuelta. O sea, aquí acabamos de tener la elección de Chile. Tú ves al candidato que perdió felicitando y diciendo y sentándose y teniendo una reunión. Esos gestos no hemos tenido en nuestro país. Entonces, más bien hemos terminado un proceso electoral dudando de la veracidad, de la legalidad del proceso. Entonces nos vuelve a la historia conocida pasada de efectivamente la vacancia y la censura. Entonces lo que ahí hay que hacer, creo que una responsabilidad de nosotros como Congreso, es regular mejor esos dispositivos que están en nuestra Constitución, que no están regulados del todo. La vacancia termina siendo un asunto por incapacidad moral. ¿Qué es eso? ¿No? Nosotros hemos presentado un proyecto de ley desde los 3 congresistas del Partido Morado, por ejemplo, determinando que sea por incapacidad mental y asociado al reconocimiento por una junta médica. O, por ejemplo, la vacancia para casos flagrantes de corrupción no está estipulado en nuestra Constitución. O sea, si mañana tuviéramos evidencia de que el presidente ha cometido un acto de corrupción y vemos un video concreto de un hecho flagrante, nuestra Constitución no lo plantea. Entonces, sí necesitamos hacer modificaciones. ¿Por qué? Porque tenemos que obrar en el marco de la Constitución. O sea, no es lo que yo quiero, lo que a mí me parece. Entonces, creo que el desafío es ese. Venimos de un escenario de mucha inestabilidad, de mucha polarización, y nos toca, además, yo creo que la pandemia es la que nos tiene que remecer un poquito nuestras conciencias. O sea, estamos, todo lo que dice mi colega Carol Paredes, de los grandes desafíos del desarrollo del país. O sea, un contexto de inestabilidad no ayuda. Y de hecho el Ejecutivo acá no es uno víctima y el otro victimario. Aquí hay un tema de responsabilidad compartida, ¿no? O sea, el Ejecutivo también no tiene una actuación que plantea un gobierno serio, no agarra vuelo hasta ahora, lamentablemente, ¿no? Y tenemos que avanzar desde el Congreso y desde el Ejecutivo a asumir las cosas, creo, con mayor madurez política. Doctor Wong, ¿qué nos dice usted sobre las relaciones entre el Ejecutivo y el Congreso desde el punto de vista de este riesgo o posibilidad permanente de aplicar una vacancia que está definida por razones un poquito laxas, para no decir vagas, en nuestra Constitución? Es importante, don Fernando, que exista a nivel de todos los partidos cierto liderazgo, cierta persona que con cierta gran representatividad a esos partidos les dé una solvencia moral. Mire, en el del 16 tuvimos una mayoría abrumadora, lo que usted refería que no había habido últimamente mayoría. Del gobierno. Pero yo dije que no había habido mayoría del gobierno. Hubo abrumadora, pero de la oposición. Don Fernando, esa mayoría en el Congreso fue negativa, fue obstruccionista. Hubo enfrentamiento con el Ejecutivo y por eso se provoca esa gran enfrentamiento que hubo. Claro, la desconfianza política fue tanto en nuestra población al ver enfrentarse al Ejecutivo con el Ejecutivo, y que provocó que hubiera en un solo periodo 4 presidentes, ¿no?
vacancia del cierre de un Congreso, una inestabilidad política total, y el pueblo reacciona con la gran desconfianza que hay hacia el gobierno. Indudablemente que esto era porque no estaba muy claro todo lo que era lo de la vacancia presidencial y la incapacidad moral permanente, que sí, en el caso del Congreso, ya de la vacancia, hemos hecho ya pues ciertos ajustes que eran necesarios, porque antes se estaba negociando con cada quien con su pistola en la mano para ver si nos enfrentábamos. Acuérdense que se hizo mal uso de la vacancia presidencial y también el problema del cierre del Congreso. Los que respetamos y tenemos una línea democrática sabemos que es necesario la confianza para los inversionistas. Tenemos que convencernos que el pilar de cualquier desarrollo de los países desarrollados ha sido su sistema económico de libre mercado, porque ahí se expresa la libertad del inversionista poder hacer pues que un país desarrolle. Lo hemos visto, don Fernando, no hay ni un país donde el libre comercio haya provocado pobreza. Al contrario de lo otro, cuando son economías completamente controladas, o por ahí sale un líder iluminado que se siente profeta, o se siente lo máximo, un dictador, vemos las consecuencias de Venezuela, Nicaragua y el mismo Cuba. Cuba siempre se queja de bloqueo, pero ¿quién lo bloquea si tiene comercio con todo? Lo que tiene bloqueo es la libertad de expresión, a la libertad de la inversión privada. Nadie en Cuba puede invertir. De acuerdo. Tomamos nota entonces desde su punto de vista. José Gerí, por favor, en nombre de Somos Perú. Bueno, creo que hay varios temas que están vinculados a esto, pero en principio me parece que hemos normalizado lo excepcional. Lo excepcional es obviamente una vacancia, un cierre del Congreso, una censura, y lo hemos normalizado en nuestro lenguaje político. Primer tema a tener en cuenta. Segundo, bueno, la polarización viene ya no desde este Congreso, viene desde años atrás, que se ha generado por diferentes factores, diferentes intereses, que lamentablemente veo que a la fecha todavía no concilian con el interés mayoritario. Una bancada, un congresista puede tener intereses de su ciudadanía que viene a representar, posiciones, posturas, sentimientos, pero creo que muchas veces nos estamos dejando llevar por esa dictadura de las emociones. Y al no tener esa conciliación con los intereses de la mayoría, es que actuamos y presentamos mociones por aquí, mociones por allá. Y eso genera más ruido político, lo cual no quiere decir, ojo, que el gobierno tenga actuaciones correctas, porque eso sería taparse con una venda los ojos, no. Pero creo que existen otros mecanismos que podríamos también ejercer para ayudar con una madurez política entre todas las bancadas y los congresistas a poder ver otros mecanismos para salir de las microcrisis que nos hemos visto enfrentados los últimos casi 150 días que estamos en el Parlamento y el gobierno está en funciones. Entonces creo que tenemos que actuar con madurez, con moderación, sin dejar de actuar y renunciar de nuestra fiscalización, que es nuestro control político, y evitar de ver esas medidas de censuras, de vacancias, amenaza de cierre del Congreso, mediante los acuerdos políticos pensando en la gran mayoría. Creo que ese es un reto que tenemos como congresistas para recuperar la confianza en las instituciones, que es lo principal que nos debe preocupar para generar espacios de gobernabilidad. De acuerdo, tenemos que ir a una nueva pausa, después de la cual quisiera que nos digan qué es lo que prevén como escenario para el próximo año, para el 22, qué grandes iniciativas piensan ustedes proponer y cómo terminará de resolverse las dudas que hay sobre la reforma universitaria, la reforma educativa, de la misma manera qué consecuencias trae la decisión que ustedes han tomado respecto de la concesión limitada de las facultades delegadas solicitadas por el gobierno. Todo eso lo vemos después de una breve pausa.
Retomamos nuestro programa extraordinario de las cosas como son con motivo del fin de año, esta vez realizado en la Sala Grau del Congreso de la República. Y lo que quiero es que me digan qué prevén para el año 22, cómo va a quedar el tema de la reforma universitaria, SUNEDU, la reforma también educativa en general, con el tema magisterial y con las facultades que le han concedido al gobierno, pero limitadamente respecto de lo que el ministro de Economía consideraba indispensable, sobre todo en materia tributaria. Señora Carol Paredes. Bueno, yo creo que una de las principales cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta es el tema de la confianza. Si no hay confianza, no se construye país y no se construye ningún espacio social, ¿no? Empezando desde nuestra familia. Y cuando nosotros hablamos justamente del tema de la confianza en términos de tributación, yo creo que ahí hay varios factores que tenemos nosotros que se ha analizado y que se ha reflexionado, ¿no? Entonces, por ejemplo, si a nosotros nos dicen que en nuestro país no existe plata y nosotros decimos que sí existe plata, ¿y eso dónde lo demostramos? Justamente en la página donde nos dicen cuánto está gastando cada uno de los ministerios y no hay capacidad de gasto. Y el tema de la tributación, esos recursos se quiere usar justamente para construir más escuelas, más centros de salud, mejores carreteras, mejorar la producción de nuestra gente, pero sin embargo, hasta la semana pasada, por ejemplo, hace una semana y media, si no me equivoco, educación no podía comprometer como 1.500 millones de soles, economía como 5.000 millones de soles, y así sucesivamente podemos ir mencionando. Entonces tú dices, ¿cómo yo le voy a dar confianza en este tema cuando realmente no se está haciendo el uso adecuado y principalmente el tema de gestión? Aquí hay un problema muy serio, no estamos gestionando bien, ese es uno. Dos, respecto al tema de educación, para nosotros efectivamente el tema de la meritocracia, el tema de una reforma que responda a un ciudadano con responsabilidad y que responda a un país donde la competencia o los niveles de competitividad sean buenos. Nosotros decimos, queremos una mejor educación, pero en estas condiciones no. ¿Cómo tú vas a poner nombre y apellido a las leyes? Por ejemplo, si han tenido 6 años como para que se licencien y les vas a dar 2 años más, o sea, nosotros no podemos seguir siendo, no encuentro la palabra ahí, pero no podemos seguir, como diciendo, abriéndole la mano a alguien que ha tenido la posibilidad de que pueda hacer bien las cosas. Complacientes. Complacientes. O sea, y en nuestro país se caracteriza por ser complaciente. Si no lo logran en un determinado tiempo hay que seguirle dando espacio. Y no me parece. Yo sí creo que aquí también tiene que haber no solamente liderazgo, sino también que tiene que haber carácter de las instituciones y de los funcionarios que están. Y de que tienen que saber también perfectamente que la educación es la columna vertebral de nuestro desarrollo y el progreso de nuestro país. Y cuando hablamos de la autonomía universitaria, aquí tiene que haber imparcialidad. Aquí tiene que haber un respeto a esas políticas y además este es un interés social de nuestra gente y principalmente de nuestros jóvenes. No podemos jugar con el futuro de nuestros jóvenes. O sea, cuando alguien dice por ahí, estoy defendiendo a 10.000, 200.000, estoy defendiendo a que esos jóvenes van a salir no con buena calidad, con una buena preparación, estamos defendiendo el desempleo de esos jóvenes. Y no nos parece. Y el otro tema que para nosotros sí también es importante es cuando nosotros hablamos qué cosas queremos hacer de aquí al próximo año. Queremos hacer un trabajo de fiscalización donde realmente nosotros tengamos el soporte de la ciudadanía y que también empiece a entender que el congresista está defendiendo sus derechos y como el derecho de todos. De acuerdo. Y el tema de representación, por ejemplo, propuestas de ley que tiene que ver con salud, educación, que están nosotros ahí esperando. De acuerdo. Y así sucesivamente. Lamentablemente, ¿no? El tiempo corre. Señora Flor Pablo, sobre educación, supongo que no va a contradecir usted a la señora Paredes. No, somos parte del bloque parlamentario pro reforma universitaria, así que estamos alineadas en este tema. Lo que yo quisiera señalar es que efectivamente, ¿no? Lo que hemos vivido en las últimas semanas es absolutamente lamentable, ¿no? O sea, en nuestro país, con mucho esfuerzo, porque somos un país en diferentes áreas con mucha informalidad, ¿no? Y esa no ha sido una excepción para la educación. Pero desde el año 2012, en el caso de la ley de reforma magisterial, y el año 2014, en el caso de la reforma universitaria, nos embarcamos como país en poner al estudiante como la finalidad mayor del sistema educativo. Y tenemos 48 universidades privadas no licenciadas.
que luego de no obtener su licenciamiento han seguido, y ahí hay evidencia absoluta, presentando proyectos de ley en diferentes congresos, buscando la famosa segunda oportunidad. Y aquí yo sí quisiera aclarar, no es que no tengan otra, si quisieran volver a tener su licenciamiento, podrían comenzar de cero, que se vuelvan a presentar, y eso está permitido, pero claro, lo que se ha distorsionado la información, y como dice mi colega Carol Paredes, de pronto es los que defienden a esos jóvenes de las universidades no licenciadas, pareciera que este es el mundo al revés, ¿no? Nosotros debiéramos defender a esos jóvenes, justamente esas instituciones que le han dado una educación de mala calidad. No debiéramos estar avalando la estafa en la educación, porque eso es, vamos a decirlo, cuando tú compras un producto que no es el que se comprometieron darte, eso es lo que ocurre. Pero bueno, lamentablemente, en este Congreso, en la mayoría del Congreso, vemos contadas excepciones dentro del Parlamento, somos una minoría, se está apoyando ese tipo de proyectos de ley. No han pasado todavía al Pleno, ojo, yo espero que en el Pleno se recapacite, ha pasado la Comisión de Educación, ¿no? Pero igual ahí hay una correlación de fuerzas. Antes de que el tiempo nos gane a usted y a mí, ¿qué otras iniciativas piensa usted que su grupo podría plantear para quedar asociados con una comprensión del país, una solución a los problemas que los ciudadanos esperan? Bueno, lo que necesitamos es fortalecer educación pública, sea universitaria, educación tecnológica o educación básica. Nuestro país no va a salir adelante si no hacemos un marco legal mucho más potente el que tenemos ahora, que en esa línea también vamos. Por ejemplo, que no necesitamos ni leyes, el Ejecutivo tiene un rol acá fundamental, creación de filiales, respeto a la meritocracia, no traerte pues abajo las evaluaciones. Lamentablemente ya el Congreso le ha hecho el favor al ministro de Educación cancelando, anulando una evaluación cuando él tendría que asumir la responsabilidad, y no de anularla, sino de continuar, porque yo voy a insistir, son 28 cuadernillos, uno está en investigación por filtración. Pudo haber seguido, pero no, ya le quitamos la responsabilidad, entonces el ministro, bien, gracias. Aquí hay un tema en la educación especialmente, también por silencio es cómplice el Ejecutivo. De acuerdo. ¿Qué nos dice sobre este tema el señor Enrique Wong, sabiendo que uno de los miembros, el fundador de su partido Podemos Perú, José Luna, es una persona que posee universidades, ¿no? Bueno, nosotros creemos que toda reforma es constructiva, don Fernando. Nosotros ya nos hemos hecho la costumbre de que todo lo que reforma o todo lo que a veces planteamos lo escribimos en piedra. No es posible modificar. Yo tuve una reunión hace poco con la rectora de la Universidad San Marcos, la decana de la... Y ella nos manifestaba que ellos sí estaban a luchar también por su autonomía, en el caso de investigación y en el caso de muchas veces la elección de los que estarían representados en SUNEDU. ¿Por qué no se debate? Yo creo que el problema a veces de nosotros encasillamos todo en una forma que no hay tema de discusión. Pero, don Fernando, una de las cosas más importantes y de las leyes que ha salido en el Congreso es el control concurrente. Le explico, don Fernando. El Perú tiene aproximadamente cerca de 60.000 millones. Mire, parece una cifra catastrófica, 60.000 millones por el problema de la corrupción. Paralizados. Así, por corrupción. Y le explico. Miren, Fernando, la mayor corrupción se presenta en la infraestructura. Por ejemplo, actualizando, ahorita estamos hablando del puente de Tarata 3, de la sobre el río Guayana, San Martín. Sí. En la infraestructura es donde se va la mayor cantidad de corrupción, en una infraestructura de un hospital, de una carretera. Entonces, con el control concurrente, que esta ley el Congreso la aprobó por insistencia, nosotros le hemos añadido lo vinculante. ¿Qué quiere decir lo vinculante? Que esto está para debatir. Vinculante, don Fernando, es que todos tomen responsabilidad, incluso la Contraloría. En el caso de las infraestructuras, desde la licitación. Ejemplo, ¿qué es lo que se cuestiona en el de Tarata 3? Que la licitación no ha estado bien hecho. Pues ahí entra también la Contraloría para que pueda desde la licitación. Y después todas las obras van a tener fecha de inicio, fecha de terminación, capacidad de calidad de sus materiales y todo, don Fernando. Pero lo importante es que ahí va a tener responsabilidad la Contraloría, porque también ellos están cobrando 2% sobre las obras que pasa de 10 millones.
Entonces, a cálculo, a ojo de abuelo de cubero, le digo, está sobre los 25.000 millones, porque más o menos en obras se hace como 50.000 millones. 25.000 millones por 2%, 500 millones. Y bastante Entonces, dinero, sí. 500 millones que se utilice para hacer peritos, especialistas. Ejemplo, lo primordial para una carretera es la fijación de la resistencia del suelo. Por supuesto. Tienen que ir ingenieros para que hagan todo el estudio, para que no haya como sucede ahorita que carreteras o pistas duran más que un año, De acuerdo. 2 años. Lamentablemente el tiempo nos ha ganado y tenemos que darle su tiempo al señor José Gerí de Somos Perú para que nos diga su palabra sobre el tema universitario, educativo y otras eventuales iniciativas que a usted le parezca que su partido pueda presentar el año 22. Bueno, desde Somos Perú siempre hemos tenido en principio un espíritu pro reforma. Pero para este tema de reforma siempre hay que ser muy frío y alejar los apasionamientos para tomar las mejores decisiones. Sobre el tema de reforma universitaria hemos dicho bien claro como partido y a título personal que estamos a favor de la reforma universitaria. Pero el espíritu de la reforma universitaria y de la ley universitaria es el estudiante. Y lamentablemente, pese a que tengo un espíritu pro reforma, no puedo taparme los ojos tampoco y decir que la SUNEDU ha actuado del todo bien. Ha cometido muchos errores y muchos de esos errores o dejadeces los está pagando un gran sector de los estudiantes. Yo me he reunido en época electoral y ahora mismo con estudiantes de diferentes universidades no licenciadas que me han manifestado el problema que no encuentran dónde estudiar, continuar sus estudios o que se sienten discriminados por pertenecer a una universidad no licenciada. Y la SUNEDU, pese a los esfuerzos que ha hecho, no ha logrado poder atender a esas personas. Y es ahí donde tenemos que reflexionar qué es lo que está fallando para mejorarlo. No para retroceder, sino para mejorar y atender verdaderamente el espíritu de toda reforma, que en este caso de la educativa es el estudiante. Entonces no debemos tampoco tener miedo cuando se quiera proponer cosas que se atienda o que pretenda atender a necesidades concretas como de los estudiantes que se están viendo prácticamente abandonados, parcialmente por lo menos, por las instituciones que supuestamente están velando por ellos. Eso por un lado. Segundo, y no quiero dejar de mencionar el tema de reforma tributaria. Nosotros como Somos Perú pedimos, y por eso que muchos de nuestros congresistas no estuvieron a favor, en mi caso yo me abstuve, porque consideré que el mecanismo más idóneo era que presenten proyectos de ley concretos, tangibles, que se debatan y se prioricen en las comisiones. Este gobierno no está en la capacidad de pedir confianza una y otra vez, y más aún en temas tan importantes como reforma tributaria. Y más aún, teniendo el agravante de que el gobierno, en diferentes actuaciones por diferentes voceros o autoridades, manda mensajes distintos de inversiones que, en vez de dar confianza, generan espanto. Yo, por ejemplo, le he mandado hace un par de semanas un pliego de preguntas a la presidenta del Consejo de Ministros para ver qué medidas concretas se van a presentar en torno a los problemas que se generan con las mineras. Y yo no estoy defendiendo las mineras, pero en este momento nuestra economía depende de ellos. Mientras no combatamos bien la ilusión, la evasión, no ampliemos la reforma tributaria, tenemos que ser mucho más estratégicos como país, como gobierno, para poder saber cuándo apretar el gatillo y cuándo no. Tomamos nota entonces de sus posiciones sobre reforma universitaria y sobre reforma tributaria. Vamos a ir a una pausa, después de la cual entraremos al segmento final en que tendrán tiempo para explicarnos qué grandes proyectos piensan ustedes que sean el compromiso que van a tener durante el año 22. Estamos conversando con 4 representantes de 4 grupos parlamentarios diferentes que han cumplido ya un periodo de más de 5 meses familiarizándose con sus nuevas funciones. En la mayor parte de los casos son nuevos en esta tarea. Ciertamente no es el caso del señor Wong, que hasta había el año 85. Pero yo quisiera saber, a la luz de lo que han aprendido, de lo que han descubierto que se puede y de lo que no se puede, ¿cómo ven el año 22? ¿Qué iniciativas piensan ustedes plantear para no estar siempre reaccionando ante lo que el Ejecutivo propone, sino proponiendo ustedes cosas que el Ejecutivo se vea obligado a acatar? Bueno, yo quiero poner así sobre la mesa, no es una justificación, pero yo sí creo que estos 6 meses ha sido un tema de aprendizaje bastante interesante. No solamente cómo se elaboran las propuestas legislativas, sino también cómo
asumimos ciertas responsabilidades frente al tema de nuestra función de representación y de fiscalización. En el caso nuestro, por ejemplo, que yo vengo de la Amazonía, un tema que nos interesa bastante es la ley de la productividad en la Amazonía. Nosotros hasta ahora, a pesar que se ha tenido dos gabinetes, a la Amazonía no se le ha visibilizado. Y para nosotros la ley de la productividad amazónica es vital. Nosotros ya lo presentamos y esperamos que eso de verdad se apruebe. En el tema de la reactivación misma, por ejemplo, nosotros sufrimos muy fuerte y a nivel de país también el tema de la contaminación con insecticidas, pesticidas, por diferentes productos y nadie se hace cargo de eso. Y ahí tenemos que tener un cuidado especial a nuestro medio ambiente y no solamente el medio ambiente, sino nosotros como seres humanos. Y para mostrarte como un ejemplo, en Santo Tomás nosotros de Picota a media hora, que Picota queda 1 hora de Tarapoto, gente consumiendo agua contaminada, producto de los arrozales. ¿Y quién se hace cargo? Nadie. ¿Hay presencia del Estado? Nada. Si nosotros vamos a hablar justamente del tema de producción, que también San Martín produce cacao, café, palma, palmito, que ha sido producto del programa de desarrollo alternativo, que ahora también nos queremos poner a un costado, como que no estuviera pasando nada, principalmente en las zonas donde ha habido alta presencia de coca. Y ahí, ¿qué es lo que necesitamos? Mayor presencia de esa reforma, entre comillas, la reforma agraria, que no nos dice nada hasta ahora. Nuestra gente todavía sigue, perdiendo su producción, porque no hay carreteras, no hay mercado, no hay industria, no hay transformación de nuestro, no hay una buena energía eléctrica. Y así sucesivamente podemos. Y entonces, ¿cómo podemos asumir ahí una responsabilidad? Es justamente trabajando propuestas de ley que respondan a nuestros agricultores, principalmente en precios, no solamente precios del mercado interno, sino también del mercado externo, revisar incluso las formas como se ha ido trabajando el mercado solidario, el mercado justo, y así sucesivamente. Para nosotros, al menos en mi caso, y también creo que la mayor parte de nuestros congresistas, el tema de salud, educación y la reactivación económica, donde está agricultura, turismo, es clave. Muchas de nuestras regiones viven de la agricultura y el turismo, caso San Martín, por ejemplo, y así hay otras regiones más. Entonces, yo creo que este gobierno debería priorizar sus acciones prácticamente entre 6 o 7 sectores. Porque eso es prácticamente la columna vertebral para el desarrollo de nuestro país. Y ahí tenemos que apuntar las propuestas de ley. De acuerdo. Ojalá que a lo largo del año 22 escuchemos hablar bastante sobre su región desde el punto de vista de esa doble prioridad que nos ha dicho, agricultura y turismo. Flor Pablo, usted es nacida en Ancash, pero creo que es elegida por Lima, ¿no? Sí, yo soy de Ancash y elegida por Lima. Y este año 22, ¿qué batallas piensa dar usted? Mira, una primera que espero antes de que acabe esta legislatura y si no sea el arranque, la siguiente se debe aprobar, es la ley de protección a los niños y a las niñas y a los adolescentes huérfanos. Eso es un proyecto de ley que hemos trabajado con la Comisión, desde la Comisión de Protección a la Infancia, la Comisión de la Mujer. Tenemos cerca de 100.000 huérfanos, 80.000 en pobreza, extrema pobreza, que tenemos que asegurarles un proyecto de vida. Y estamos en plena pandemia, por eso la urgencia de estos temas de protección a la niñez, a la adolescencia. Lo otro, en los temas educativos, el trato justo para los maestros, hay una serie de mejoras que hay que hacer en las reformas, por supuesto, yo siempre voy a defender eso, las reformas no están escritas en piedra, como se han dicho, pero hay que saber reconocer cuáles son esos principios que uno defiende, porque cuando uno relativiza los principios de meritocracia, de la finalidad pública de las reformas, que son los estudiantes, ya las cosas comienzan a deformarse y a desvirtuarse. Entonces vamos a seguir trabajando en proyectos de ley que favorezcan la educación pública. Necesitamos, ¿cuál es la respuesta ante la informalidad y la proliferación de servicio educativo privado de mala calidad? Es que el Estado se fortalezca y ofrezca mayor capacidad para comenzar de captación en la matrícula, en institutos, en universidades. Mira, tenemos migración de niños, de adolescentes de colegios privados pequeños a la educación pública. Esos niños ahorita en la virtualidad aguanta todo, pero cuando volvamos a la presencialidad, ¿qué va a pasar? Y ahí quisiera conectar. Nosotros en la pandemia, así como hablamos mucho de la economía, un sector golpeadísimo porque tiene que ver con capacidades de nuestra gente es la educación. Y no lo estamos dimensionando. La educación está siendo fuertemente afectada porque no hay presencialidad. Tenemos que avanzar hacia el esquema semipresencial y ahí conecto con otro eje que vamos a trabajar mucho nosotros desde el Partido Morado el otro año y espero en estas alianzas con los otros grupos parlamentarios, es el tema de la salud mental.
La salud mental, la salud socioemocional es un tema gravísimo ahorita en nuestro país, que tiene su reflejo más duro en los datos de violencia, feminicidios, de suicidios y demás. Ese es un tema que tenemos que atender desde el legislativo, junto con todos los temas de reactivación económica que se han mencionado, trabajando, y ya lo viene haciendo también mis colegas Ed Málaga, Susel Paredes, los temas vinculados a valoración, recuperación de patrimonio cultural, la formalización, por ejemplo, en el caso de Susel hay una ley pendiente de reconocer como trabajadores formales a todos los jóvenes que están haciendo deliveries, que en realidad están expuestos totalmente a un trabajo muy, muy precario. Entonces, los temas asociados a empleo, a reactivación económica, a protección de nuestros niños, a la educación pública, esos van a ser algunos de los temas. Y finalmente cierro, el fortalecimiento de nuestro sistema democrático requiere algunos cambios en nuestra Constitución. Necesitamos el equilibrio de poderes y mantener esa línea de diálogo entre ambos poderes. Muchas gracias. Entonces, trabajo tendrá por lo que se ve el año 22. Doctor Wong, ¿cómo es que Podemos Perú van a contribuir con una agenda nueva y que asiente la esperanza en nuestro país? Don Fernando, se habla mucho de que es tan importante la confianza que el Ejecutivo debe tener, que en el Legislativo estamos en la mejor disposición de poder trabajar, que seamos buen aliado por el desarrollo y el progreso del país. Lo importante es la reactivación económica, pero ¿cómo lo vamos a realizar? Que tenemos que ver la forma cómo solucionar los conflictos mineros, porque la minería corresponde más o menos al 60% de los ingresos que puede tener el país. Y si nosotros ahí tenemos nuestra mayor posibilidad de crecer, de generar fuente de trabajo, de mejorar el nivel de vida de la población, debemos darle todo nuestro apoyo a que se solucionen este conflicto y que nuevamente Antamina y ahora Las Bambas se reactiven. Igualmente, el caso de la agroexportación, nosotros estamos sobre los 9.000 millones, con 48.000 millones de lo que es la exportación de minerales. Don Fernando, pasamos los 50.000 millones y si lo multiplicamos de dólares y si lo multiplicamos por 4, ya tenemos el presupuesto completamente con sustento. Entonces nosotros tenemos que buscar dónde producimos más, pero vamos viendo que en esta segunda reforma agraria no se ha tomado en cuenta que lo importante es el agricultor, y el agricultor está siendo golpeado ahorita por el costo de los fertilizantes. Este año va a haber menos producción, entonces vamos a bajar nuestra exportación, vamos a bajar la posibilidad de generar fuente de trabajo. Por eso desde el Congreso ya se aprobó la facultad de investigación de la Comisión de Fiscalización, que el presidente, de acuerdo al artículo 108 de la Constitución, él puede venir al Congreso y dar una información completa de la situación real del país, de las dudas, en aras de la transparencia. O también lo voy a pedir en la Comisión de Fiscalización, donde yo soy vicepresidente, que nos dé la oportunidad de que nosotros, él nos fije el lugar, hora, fecha, de que nosotros podemos ir a escuchar su versión sobre esto que teje tantas dudas, que es el caso de la calle de Zarratea, ¿no? Doctor Wong, muchas gracias. Tomemos nota de que hablaba entonces parcialmente también en su calidad de vicepresidente de la Comisión de Fiscalización. José Gerí, la suerte quiere que usted tenga las palabras finales. Bueno, desde Somos Perú tenemos 3 cosas claras en materia de priorización de proyectos. En principio, el tema de salud, que no deja de ser un tema importantísimo, más aún en estas fechas, con la variante y todo lo demás. Tenemos al presidente de la comisión que está trabajando varios dictámenes sobre el particular. Pero en lo particular hay 2 asuntos muy importantes, que es seguridad ciudadana, que justamente acabamos de instalar la comisión y que esperamos que el señor ministro presente iniciativas legislativas para poder debatirlas, priorizarlas, porque el tema de seguridad día a día está empeorando. Está empeorando el tema de la crisis de seguridad, no solamente en capitales, sino también en diferentes ciudades del país. Se está volviendo el principal problema del país y veo solamente discursos bonitos y no veo nada de acción.
Entonces invito al señor ministro para que presente iniciativas que se debatan en las comisiones correspondientes, pero en complemento a ello está el tema de la inversión y la atención. Hemos pedido al presidente y a la primer ministro que convoque al Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. Esperamos que antes de fin de año cumplan con su promesa de convocarla para que ese mecanismo se active en lo que va de su periodo como presidente y que se debatan estos temas de manera colegiada, articulada, no espasmos o no genialidades que no siempre hay en este gobierno, sino en forma colegiada. Y un tema no menos importante es que desde la bancada y el despacho estamos preparando un megaproyecto de formalización que pretende atender ese 70% de economía informal que tiene el país. Estamos muy preocupados en ello porque de la mano de las incongruencias en los discursos de la estabilidad, de las inversiones de diferentes sectores, está nuestra preocupación por ampliar la base tributaria. Esto se lo hemos manifestado al ministro y a todas las autoridades posibles. Estamos trabajando ello y cuando lo presentemos, esperemos generar ese consenso desde el legislativo con el ejecutivo para poder trabajar este proyecto, porque ese es un problema que también viene de décadas, el tema de la informalidad. Y desde Somos Perú vamos a estar ahí en esos tres temas principalmente, más no los únicos, el tema de salud, el tema de seguridad ciudadana y el tema de reactivación económica, sin perjuicio de seguir dando la estabilidad democrática al país, tanto para el Ejecutivo como para el Legislativo. Muchas gracias, José Gerí. Muchas gracias a todos ustedes, señora Paredes, señora Pablo y doctor Wong, por responder a esta invitación de RPP y poder tomarnos el tiempo de hacer un balance de lo actuado del año 21 y tener una imagen de lo que ustedes se comprometen a hacer el próximo año. Lo voy a retener en la memoria y sin duda nos vamos a ver a lo largo del 22 para ver cómo avanzan todos estos proyectos con los que quieren asociar su compromiso el año 22. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa, luego de la cual recibiremos a otros congresistas de otras bancadas que nos dirán, que contestarán sobre los mismos temas que han contestado ustedes cuatro. Muchas gracias y feliz año 22 para todos ustedes. Nos hallamos en la sala Grau del Congreso de la República, a donde han acudido 3 congresistas respondiendo a la invitación de RPP que hemos formulado a todas las bancadas y a todos los grupos parlamentarios para hacer un balance de lo actuado en el Congreso los 5 primeros meses de las funciones de los congresistas y al mismo tiempo anticipar el escenario que ellos creen que podemos vivir el próximo año, es decir, qué iniciativas tienen y con qué piensan contribuir cada uno de ellos desde las bancadas que representan. Daremos paso entonces a nuestros 3 invitados inmediatamente. Nos encontramos en la sala Grau del Congreso de la República con la señora Kelly Portalatino de la bancada de Perú Libre, con el señor Eduardo Saluana de APP y el señor José Williams de Navanza País. Gracias por responder a la invitación de RPP aquí en su casa. Una primera pregunta que quiero plantearnos es ¿qué es lo que han aprendido ustedes al cabo de estos 5 meses pasados en sus escaños, en sus bancadas? ¿Qué es lo que piensan que es el balance que ustedes hacen de los meses que han transcurrido del año 21? Señora Kelly Portalatino. Bueno, agradecerte por el espacio. Y bueno, en primer lugar el punto es el protocolo, ¿no? Como representante de la región Ancash hemos tenido nosotros un ámbito de trabajar con el sector público de la salud y en ese sentido nosotros nos vemos que estamos inmersos ya en una comisión de salud donde necesitamos también el articular, llegar a un consenso de forma evitando las burocracias que hoy en día existen, ¿no? Pero estamos enmarcados, creo yo, que debemos organizarnos, porque es una experiencia mía también en las comisiones que estamos el día de hoy asumiendo. Y bueno, esos son los únicos retos que hemos visto.
Y el otro punto fundamental, una incidencia, es que los proyectos que uno ingresa al Consejo Directivo, a veces no se les toma como prelación de acuerdo al tiempo de ingreso. Esa es una de las observaciones que tengo. Creo que ya la próxima legislatura mejoremos este tipo de procesos. Y bueno, somos conscientes de que estamos en una casa democrática donde tenemos que seguir avanzando para generar una estabilidad de gobierno. De acuerdo. ¿Y cómo reacciona entonces, si usted destaca esas cosas positivas que ha hecho, que haya una desaprobación mayoritaria de la acción del Congreso? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué la imagen que ustedes tienen no es aquella que cree usted debería corresponder a los esfuerzos hechos? Ese sentir que hay, esa pronunciamiento de nuestros hermanos peruanos es por el tema de no dar prioridad a proyectos de gran envergadura, ¿no? Que generen una reactivación social, económica, o probablemente también sea, y me auno a ello, el sentir de algunos obstáculos dentro de la agenda parlamentaria. Creo que en ese sentido se ha visto muy vulnerado algunos derechos de algunos colegas peruanos, pero también es muy importante el tema de la inestabilidad política a través de las mociones de vacancia. Eso también genera una inestabilidad, y creo que desde acá, desde nuestros espacios, tenemos que llamar eso, ¿no?, a la tranquilidad, a la tolerancia, y que se cumplan los procesos que deben ser pues debidamente elaborados y ejecutados, pero de acuerdo a los operadores de justicia o entidades públicas que son responsables. Congresista Sá Luana, y usted, que es el único de los presentes que tenía experiencia anterior en el Congreso ya, incluso de larga data, ¿cómo siente lo que ha vivido como congresista en esta oportunidad, en las circunstancias actuales, que han estado marcadas por una polarización sin duda derivada del hecho de que el Ejecutivo no tenía mayoría y no tiene mayoría en el Congreso? Fernando, muchísimas gracias por la entrevista. Saludo al general, a Kerly, encantado de compartir este panel. Todo Congreso tiene su particular devenir en función a la coyuntura histórica que vive, ¿no? Y en el caso nuestro, hemos ingresado luego de una segunda vuelta electoral bastante confrontacional, ¿no?, con posiciones políticas bastante distintas, diferentes, pero acompañado de un pueblo que quiere cambios, ¿no? Y ese es un signo importante que creo debemos todos entender. Ahora, ¿cómo hemos procesado ese anhelo de la población por el Ejecutivo y por el Congreso? Quizás ahí estuvo un poco las diferencias, ¿no? Entonces, el Congreso, donde, como usted bien señala, el Ejecutivo no tiene una mayoría parlamentaria y al contrario son las de otros signos políticos los que tienen la mayoría. Sin embargo, pese a ello, yo destaco el proceder equilibrado del Congreso, pese a los pequeños incidentes o coyunturas políticas que han habido, que además eran de alguna manera justificadas, ¿no? Pero en el fondo el Congreso está dando una imagen de equilibrio, expresado en que los dos gabinetes del presidente Castillo han obtenido el voto de confianza del Congreso. La Ley General de Presupuesto de la República ha sido aprobado casi por unanimidad, y en donde se ha priorizado salud, educación y el sector agrario, que son temas fundamentales para el país. Y la última norma aprobada ha sido la delegación de facultades para ver el tema de la elusión, la evasión tributaria, que el Banco de la Nación tenga un mayor protagonismo en la esfera financiera nacional. Y al margen de las mociones de interpelación, ¿no?, que han sido del ministro de Educación, de Transporte y otros ministros, creo que forman parte de ese rol de fiscalización y de control que el Congreso tiene como obligación realizar de manera permanente, ¿no? Y las censuras también que se pudieron hacer en su momento. Entonces, creo que al final del balance de estos 5 meses yo veo un Congreso equilibrado, veo un Congreso que ha sabido ajustar en el momento que debía ser y también ceder, ¿no?, y colaborar con el Ejecutivo. En suma, un Congreso propositivo, un Congreso concertador,
y un Congreso que creo que tenemos un gran espacio de aquí para adelante para mejorar en bien del país. De acuerdo. Señor José Williams, como lo ha recordado el señor Saluana, usted ha sido un general, 40 años de servicios en la Fuerza Armada, ha sido jefe del Comando Conjunto, jefe además de los comandos Sabin de Guantar, que liberaron la Embajada de Japón en el año 97. ¿Cómo ha vivido el hecho de hallarse de pronto político en una bancada, en un Congreso, bajo una situación de polarización con el Ejecutivo? Fernando, gracias por la invitación. Saludo a Kelly, Eduardo también, y un saludo de la bancada de Avanza País. Bueno, para mí, Fernando, esta es una experiencia nueva, ¿no?, en política, pero obviamente que no está alejada del trabajo que normalmente hace el militar. El militar, por esencia, por naturaleza, trabaja con soldados, suboficiales, con la población, está en diferentes lugares del país, ¿no?, y conocemos bastante el asunto. Estamos interesados también en que las cosas vayan a salir bien, vayan a salir de la mejor forma. Creo que a mí me ha llamado la atención, ¿no?, la forma un poco convulsionada que han comenzado las cosas en esta gestión. No recuerdo cómo que fuera una cosa así antes. Ahora ha habido mucho más fricciones, un poco más de choques. Obviamente que hay intereses, ¿no? Y los intereses son naturales en las personas, en las organizaciones. Hay valores también que uno defiende y que van por un lado y otro lado. Y los valores y los intereses son interpretados conforme a lo que uno considera que deben ser las cosas. Yo creo que en ese sentido caminan bien las cosas, concuerdo con Eduardo. Es un Congreso que obviamente busca siempre lo mejor en razón a sus intereses. Nadie está buscando lo que no corresponde, solamente que ahí no aplicamos probablemente en algunas cosas. Sí ha llamado la atención, y en particular a mí, ese sesgo que podía haber con lo ideológico, con un extremo, pero que obviamente no es de todos, ¿no? No puedo decir que todos los congresistas están en eso, y eso está clarísimo, pero si hay algo que crea esa desconfianza, eso que está por ahí y que pareciera que puede meterse, introducirse en esto y hacernos cambiar, creo que esa es una desconfianza de todos, y los congresistas, de alguna forma, nosotros transmitimos lo que la población piensa, ¿no? O sea, nosotros hablamos de un extremo o de otro, lo que muchísima gente detrás de nosotros está pensando. Y por eso es que lo decimos, podemos tener fricciones y obviamente tienen que ser, ¿no?, como dice Kelly, tratadas de solucionar aquí. Para mí es muy valiosa la experiencia esta, me motiva a seguir trabajando. Obviamente tenemos que encontrar puntos de encuentro que sean necesarios, ¿no? El aprendizaje y también el buscar el beneficio para el país y la población sobre todo, creo que debe ser un objetivo que oriente nuestro trabajo. De acuerdo. Ahora, como militar, usted está siempre pendiente de los riesgos, de las amenazas contra la seguridad del país, contra nuestra integridad territorial causada por enemigos. En este caso, no son enemigos. Está usted sentado junto a la señora Kelly Portalatino. En su partido, en su bancada, hay sin duda personas que usted hubiera querido combatir cuando era militar hace 10 o 15 años, y mantiene un diálogo. Y se ha dado cuenta que son peruanos como usted, que aman su país como usted, y que tiene que entenderse con ellos porque forma parte del mismo colegiado que ellos. ¿Cómo usted produce ese cambio de la actitud reservada que tiene un militar y de la actitud dialogante que tiene que tener como parlamentario? Claro, obviamente hay un cambio, ¿no?, una transferencia que se tiene que hacer. Nosotros somos defensores de la nación, defensores de la democracia, de la integridad del país. Estamos detrás de lo que está sucediendo en el Braen, en el Putumayo, que es un problema que se está agravando, la minería cuando se vuelve informal y está metida no por la delincuencia organizada, no por las personas mismas que tienen que sobrevivir de alguna forma, sino cuando se infiltra todo aquello que es malo, nos hace crear siempre a los militares una sensación de que debemos estar atentos y evitar que vuelva a suceder lo que pasó antes, ¿no? Por eso es que muchas reacciones de los militares se han dado en ese sentido, ¿no? Preservar la seguridad, dicho de diferentes formas, ¿no? Yo creo que aquí recogemos, ¿no?, las inquietudes todos. Obviamente ninguno de los congresistas está, ¿no?, en el sentido de esos extremos que tuvimos hace mucho tiempo. Pero se dijo, algunos dijeron en su partido, sí, y otros partidos sí le atribuyeron complicidad con Sendero Luminoso. Sí hay sesgos, obviamente hay sesgos, ¿no?, que crean ese problema. Bueno,
Estamos en una democracia, tenemos que seguir combatiéndole de esto de otras formas, ¿no? Refiriéndonos a ellos, refiriéndonos a los que se van a esos extremos y haciéndole comprender a la población de que hay lugares, ¿no?, que ya no debemos transitar porque no son buenos, no sirven, no han funcionado y no van a servir, ¿no? Me estoy refiriendo siempre a esos extremos que no son convenientes para nada. De acuerdo. Vamos a ir a una pausa, después de la cual quiero preguntarles cómo han vivido el hecho particular de que este Congreso actúe bajo el signo de la polarización entre un Ejecutivo que no tiene mayoría y un Congreso en donde ha flotado casi desde el principio el tema de la vacancia presidencial. Ustedes contestarán a esto después de unos instantes de pausa. Hemos invitado a 3 congresistas de 3 bancadas diferentes. Corresponde que la señora Kelly Portalatino nos conteste, ya no en general sobre el Congreso, sino sobre la circunstancia particular que estamos viviendo, la de un Ejecutivo que no tiene mayoría parlamentaria, pese a que tiene la bancada más numerosa de la que usted forma parte. Comenzaron siendo 37, ahora son 34 desde hace unos días. Quisiera, ¿cómo vive usted esta polarización que ha sesgado toda la energía política? Porque por una parte nunca hubo seguridad de contar con un apoyo para las iniciativas, la de las facultades delegadas es una de ellas, pero por otra parte el Congreso siempre tuvo presente la posibilidad de una vacancia presidencial que por ahora ha fracasado. ¿Cómo vive usted esta polarización? En primer lugar, es muy importante detallar que desde el primer día de asumido la asunción de mando de nuestro señor presidente, se llegó con esta vacancia presidencial, ¿no? Es una lectura que todos los políticos hoy en día hemos visto que no hay una aceptación ni reconocimiento en su momento, dentro de los primeros meses, del mando que tiene Pedro Castillo como el primer funcionario del Estado. Y esa consecuencia no ha permitido pues desde ahí generar pues un tema de asumir algunos errores por falta de experiencia política, y es por eso que hemos visto también en la mesa directiva, ¿no?, que no hemos tenido la presidencia o ser parte de ello. Desde ahí ha nacido pues un tema de ver con una visión de que en estos momentos, por más que tengamos en su momento 37, ahora 34, por la misma coyuntura social, y por cierto, dentro de los 3 no son militantes del Partido Perú Libre, de las cuales hoy en día necesitamos nosotros trabajar de forma democrática, articulada, pero más aún ahí necesitamos sumar esfuerzos, porque en estos momentos estamos viviendo una crisis económica, social, política, y eso a nivel mundial. Y eso es más con esta inflación que tenemos nosotros del sector económico. Creo yo que en estos momentos necesitamos nosotros brindarle los espacios y tanto al Ejecutivo para que demuestre el trabajo por la cual él ahora nos representa, y más aún cuando tenemos nosotros esa facultad de seguir fiscalizando y ser también nosotros el ente crítico, político, pero eso no quiere decir que generemos una cuota de inestabilidad. En esa función creo que nosotros tenemos que seguir buscando darle ese equilibrio, lo que siempre nosotros hemos engolado, ¿no?, en el tema de la gobernabilidad del país. Y bueno, lo importante ahora es el punto que necesitamos nosotros sumar esfuerzos para generar proyectos de gran envergadura, como siempre y lo voy a manifestar, porque en estos momentos necesitamos nosotros que todas las bancadas lleguemos a ello, ¿no? Y ello significa pues apoyarnos mutuamente para que los proyectos que son realmente generan un desarrollo a nuestras comunidades sean pues de forma por mayoría o de unanimidad. De acuerdo, señor Sá Luana,
¿cómo ve usted su partido en general? ¿Ha sido percibido como un partido de centro, ha sido el fiel de la balanza en algunas circunstancias? Comparado con otras experiencias en las que ha sido miembro en el Congreso, ¿usted cómo percibe el hecho político mayor en el que se está viviendo este quinquenio? Sí, en un escenario de polarización y de confrontación, como tú bien lo describes, Fernando, Alianza para el Progreso tiene que cumplir con mucha fidelidad su rol de partido de centro. Y eso implica exhortar y permanentemente predicar con la palabra y con la votación muchas veces, prudencia, equilibrio, serenidad, ¿no? En nuestras propias declaraciones a los medios de prensa hemos tratado de imprimirle ese talante, porque creo que en un momento en el cual había una confrontación hasta exacerbada, creo que se requería, ¿no?, algún sosiego, alguna palabra de tranquilidad que de alguna manera genere que esa confrontación no escale a decibeles de otra naturaleza, ¿no? Entonces, esa ha sido la conducta de APP en los casos de la vacancia presidencial, la censura, las interpelaciones que se han formulado, algunas hemos respaldado, pero todas ellas tienen como un marco conceptual general, uno, la estabilidad política y la gobernabilidad. Segundo, el apego a los principios y valores democráticos. Eso implica, por ejemplo, el respeto a la voluntad popular. O sea, hay millones de peruanos que han votado por un presidente, que han votado por un Congreso, y nosotros hemos repetido siempre que el presidente Castillo tiene que cumplir su mandato, que los congresistas electos junto con él tienen que cumplir su periodo de 5 años, pero paralelo a eso también APP ratifica su posición de ejercer firmemente el control político y una lucha frontal contra la corrupción en los cuales el presidente Castillo tiene que deslindar tajantemente en todos los temas, porque no solamente tiene que ser honesto, sino parecerlo, ¿no? Entonces, ese es un poco el marco conceptual en el que nosotros nos hemos movido y vamos a persistir en ello, porque creemos que el Perú tiene que dar una imagen de ser un país consolidado democráticamente, con instituciones que funcionan, con un Congreso eficiente, un Congreso ponderado, donde sabemos dirimir nuestras controversias y nuestras diferencias, pero dentro de un marco de decencia, de respeto y sobre todo de observancia a los principios constitucionales básicos, porque en base a eso vamos a generar la estabilidad económica que necesitamos para la reactivación, la generación de empleo, recursos, más inversiones, que seguro van a generar las obras que el pueblo necesita para su bienestar. General Williams, el líder de su partido, Hernando de Soto, fue el primero que tomó contacto con Pedro Castillo recién electo y creyó que podía llegar a ciertos acuerdos con él. Luego ha ido tomando distancia, incluso ha hecho algunas declaraciones que lo ubica más bien en una oposición dura. Pero ¿cómo ha vivido usted los resultados electorales por una parte y su entrada en política bajo las condiciones generadas por esta polarización Ejecutivo-Congreso? Yo creo, Fernando, de que efectivamente la polarización que existe es lo que está creándole mayores problemas a la gobernabilidad. Creo que son puntos de vista que tienen que ver con teorías, con ideologías, con principios, por conceptos que difieren un poco de los unos de los otros, ¿no? A mí me parece, y creo que en buena parte a la bancada Avanza País, que conceptos que crearon estos problemas fueron aquellos que tenían que ver de repente con la forma como el presidente no supo deslindar prontamente con una ideología extrema del señor Cerrón y que creó esa desconfianza. También no afectó de alguna forma las declaraciones, ¿no?, de algunas autoridades del Ejecutivo que en ese sentido no parecía que orientaban los destinos del país. Luego, falta de decisión para salir de algunos problemas, tipo la minería, decisiones rápidas, echar pronto a los que están corruptos, echar pronto a aquellos que les crean un problema. Nosotros pensamos que una organización funciona bien cuando todos hacen su trabajo como corresponde. Tenemos eficientes
tecnócratas eficientes, hombres que están en el gobierno, que son los que hacen la burocracia, como debe ser, como se conoce, ¿no? La burocracia eficiente, efectiva, que recomienda todo lo bueno que se debe hacer y se la pasa al político, y el político sabe cómo transformarla, ¿no? Pero ahí ha habido colisión, han habido desencuentros que nos han creado cierta desconfianza, cierta falta de credibilidad, ¿no? Yo creo que por ahí andan las cosas. Obviamente que como bancada nosotros estamos como todos, ¿no? Vigilantes de cómo están las cosas, tratando de ser proactivos, ¿no? Hacer todo lo posible para que las cosas funcionen como deben ser, y en ese sentido vamos a seguir, ¿no? Apoyando a que funcionen las cosas. Sí, nos gustaría que haya un poco más de claridad, que haya un corto plazo que se vea, un mediano plazo que se vea, que sepamos hacia dónde estamos apuntando, ¿no? Pero por otra parte la bancada de Avanza País es firmemente, ¿no? Democrática, y queremos que las cosas funcionen, ¿no? Y apoyar a todo lo que está, ¿no? Dentro de lo que nosotros pensamos y que es bueno, que es el bien de la mayoría de la población. De acuerdo, hablemos entonces sobre algunos temas específicos que han dado lugar a votos importantes durante el mes de diciembre. Por una parte, se ha concedido al gobierno facultades delegadas para legislar en materia económica, tributaria, fiscal, pero no todo, sino solamente una parte. Yo quisiera que nos diga, después de una breve pausa, su opinión sobre lo que se ha autorizado, sobre lo que no se ha autorizado, de la misma manera que está pendiente un voto importante sobre la reforma universitaria, que algunos consideran una contrarreforma, sobre todo por limitar el poder de la SUNEDU para regular a las universidades. Nos contestan sobre esos dos temas después de una breve pausa. Estamos conversando con tres congresistas de tres bancadas diferentes, de los que queremos saber a lo largo del año 22 qué plan de acción tienen ellos a título personal como parlamentarios y eventualmente sus bancadas, qué temas quisieran poner en la agenda, temas que estén vinculados con su experiencia real, humana, política, que signifique una contribución a mejorar las condiciones de vida de los peruanos. Señora Kelly Portalatino. Fernando, una gran pregunta. Como representante de Ancash, uno de los pilares fundamentales que me he comprometido es impulsar que se haga realidad la construcción del aeropuerto, una aerolínea en Ancash, porque no contamos con una aerolínea, a pesar que ¿Dónde? Tenemos, porque hay uno. En Chimbote no está activo, no tenemos... Chimbote no, sí, pero sí hay en... Sí, tenemos en Huaraz, pero sí, solamente es privado, no es comercial. Entonces eso es una debilidad grandísima para todo nuestro sector turista, que necesitamos impulsar ello, ¿no? Y el otro, que es exclusivamente el tema comercial, también es el tema del megapuerto de Chimbote, porque tenemos nosotros que en los años 60 fue el primer puerto a nivel mundial, y ¿por qué no retomarlo ellos? Necesitamos un impulso, tanto el Ejecutivo, el Legislativo y también el Gobierno regional en Ancash. Y con respecto al tema de salud, que es meramente mi tema como médico, por eso que nosotros tenemos dentro de los pilares fundamentales, dentro de un partido de izquierda, porque sí lo somos, como Perú Libre, de las cuales es médico de familia. Médico de familia tenemos que impulsar cada 2.500 hermanos peruanos, tenemos que tener un médico de familia y darle las condiciones para que pueda generar esa atención de calidad. El otro punto fundamental es hospitales regionales especializados. ¿Por qué no podemos tener nosotros, así como tiene La Libertad, un INEN, un Instituto Regional Neoplásico? Nosotros también podemos tenerlo, y eso a nivel nacional. Ese es el impulso de bandera también de la bancada Perú Libre, que quiere impulsar Instituto Materno Neonatal, pediátrico y clínico quirúrgico. Son ambiciones muy grandes, pero sí son
es una visión y misión que tenemos nosotros y podemos nosotros a través de la recaudación tributaria, pero que sea justa. Y ¿por qué no? Por eso es uno de los temas que no pude acotar, el tema de que tenemos que formular y que la próxima legislatura se lleve a conciencia que las mineras tengan pues la facultad de poder pagar los tributos, porque no va a ayudar bastante a fortalecer estas entidades, estos sectores que es la salud, la educación. Pero pagan tributos, ¿ah? Pero, acá se ha recordado que es la primera fuente de ingresos pero de permíteme, recaudación. Fernando, según la SUNAT, que yo tengo la información que le he solicitado, tenemos más de 9.000 millones de deudas tributarias que se han, las empresas, dentro de las empresas mineras, exportadoras, que hoy en día atribuyen a hacer un litigio para no pagar sus tributos. Y debe más de 2.000 millones, otros 1.000 millones de soles al Estado peruano. ¿Y eso dinero qué hace? Es porque tenemos deficiencia en el Poder Judicial con la especialidad de lo que es la parte tributaria. Esa situación tenemos que mejorar. Para eso estamos nosotros ya trabajando para poder generar una reforma tributaria. Pero más allá del margen, necesitamos nosotros canalizar la salud. Sin salud, nosotros no vamos a poder generar esa reactivación económica. Claro que si tomamos nota entonces de que tienen un proyecto sobre su Chimbote, que es su circunscripción electoral, y el tema de la salud. Señor Saluana, por favor, su opinión sobre las iniciativas que debe usted plantear, usted y su bancada de APP. Sí, en general la bancada está abocado a los tres temas que el país necesita. El tema de la salud, el tema de la educación y el tema de la generación de empleo, ¿no? En la mayoría de los parlamentarios de APP somos de provincias, ¿no? 13 somos de provincia y 2 de la capital de la República, y eso incide también en las iniciativas que se planteen, ¿no? En el caso concreto particular mío, nosotros estamos promoviendo, ya hay un proyecto de ley que está en evaluación en el Ministerio de Economía y Finanzas en este momento, como ministerio opinante, sobre la creación de zonas económicas especiales dentro de un esquema de promoción de inversiones en la capital y lógicamente en las provincias. Es un proyecto que plantea reemplazar el tema de zonas francas por el concepto moderno que es las zonas económicas especiales, que han tenido mucho éxito a nivel internacional, ¿no? En caso concreto en Cali, Colombia, Barranquilla, zonas económicas que han permitido la generación de actividad básicamente económica de transformación de recursos, o sea, industrias de transformación, temas agropecuarios, temas turísticos, ¿no? Y eso genera atracción de inversiones de capitales nacionales y extranjeros. Inclusive la línea LAB, la empresa LAB que administra el aeropuerto, ha opinado muy favorable al aeropuerto y me invitó a visitar la segunda pista que están construyendo y me han mostrado el espacio donde ellos estarían dispuestos a establecer una zona económica especial, ¿no? Que naturalmente puede beneficiar a Madre de Dios, que es su circunscripción electoral. Así es, y además de eso, esa zona económica se puede establecer en Madre de Dios, en la frontera con Brasil y Bolivia, que tenemos nosotros una extensa frontera, ¿no? Para productos de exportación. Y los otros temas que nosotros tenemos que ver bastante son los temas de la gestión y aprovechamiento de recursos naturales. Madre de Dios es un desconocido como la capital de la biodiversidad. Somos el departamento que más recibe, por ejemplo, de turismo receptivo internacional, inclusive más que Loreto, ¿no? Y tenemos problemas en este momento con los vuelos, por el tema de los cupos, por la pandemia. Son temas administrativos que tenemos que superar, ¿no? Entonces somos un departamento forestal, somos un departamento minero, somos un departamento agrario también. Ahora las visitas que hago, tengo reuniones con centenares de ciudadanos que Fernando van de todos los lugares del país. Madre de Dios es una zona que recibe a gente de Jaén, de Bagua, Amazonas, ayacuchanos, todo el sur andino por el tema minero en general, y esa gente busca recursos naturales, tierras para producir, y ya se viene vendiendo al mercado limeño, al mercado del sur, los productos agrarios de Madre de Dios, ¿no? Entonces, aunado a eso, con los temas de representación de gestión, ¿no? Hospitales, puentes, carreteras, presupuesto para gobiernos regionales, que es una tarea que a veces no se ve de los parlamentarios, ¿no? Se dice, y se nos quiere medir por el tema de la producción legislativa, ¿no? Sabemos que pero están paralelo detrás. a eso está el tema de gestión, que Por es sumamente supuesto, importante. con sus regiones. Con las regiones Sí, y con los alcaldes distritales y provinciales. Congresista José Williams, supongo que como buen militar que usted ha sido, se ha tomado su tiempo para ver el terreno
y ahora que lo conoce bien al cabo de estos 5 meses, va a lanzar su ofensiva. ¿Sobre qué temas quisiera usted marcar la agenda parlamentaria el año 22? Fernando, creo, previo a eso, de que como bancada Avanza País tiene una responsabilidad importante, ¿no? Que es fiscalizar, pero de manera consciente, sin exageraciones, ¿no? Hacer que haya gobernabilidad y las cosas funcionen bien. Creemos también de que la imagen del Congreso es muy importante. Nosotros como congresistas debemos cuidar una imagen del Congreso, porque si nosotros no lo hacemos, ya sea por actos indebidos o porque nosotros hablamos mal del Congreso, creamos desconfianza. O sea, somos los primeros que nos estamos apuñalando. Entonces, debemos, creo que, creer en eso. Y así podemos hacer que una institución sea más sólida y que las demás puedan seguir haciendo así. También tengan de alguna forma esa dirección. Luego, en lo que respecta a los proyectos que podamos tener, creo que en educación, antes fui explícito, es sumamente importante para darle valor a los pueblos a futuro. Y luego también creo que la salud es muy importante. Yo lo he visto a través de mi carrera. No, hay lugares donde no hay atención, no hay gente, no hay médicos, no hay medicina. La gente es muy pobre, sobre todo en las partes que están muy alejadas, y no hay cómo llevarlos porque hay que ir por río, por carreteras que ni siquiera existen. O sea, la salud debe estar en todas partes porque eso le da seguridad a las personas. Y es más, en las instituciones grandes donde hay hospitales, nadie puede trabajar bien si no tiene alguien que esté educando a su hijo bien y va a salir buen ciudadano, o alguien que le cuide la salud. Si tiene esas dos cosas, trabaja muy bien. En lo que a mí respecta, yo creo, Fernando, de que es importante generar institucionalidad en las Fuerzas Armadas, que así lo entiendan los políticos, el gobierno y todos de manera general. Las instituciones armadas tienen que ser apolíticas, tienen que preservar la democracia, tienen que estar bien entrenadas, tienen que tener sus presupuestos, no deben ser atraídas de ninguna manera. Solo así vamos a tener mejores militares y mejores policías. Creo que eso es sumamente importante, ¿no? Y obviamente tenemos tareas, ¿no? Yo considero que parte de la mía es el tema de la seguridad ciudadana y todo lo que corresponde, ¿no? Porque parte del presidente y termina en las juntas vecinales. Entonces, por ahí hay una tarea muy compleja que hay que hacer entre policías, serenazgos, juntas vecinales y hasta la seguridad privada, porque son ojos y oídos a las finales, ¿no? Hay que todos involucrarlos. Y obviamente el BRAEN tiene que, ¿no?, trabajar más contra el tráfico ilícito de drogas, que es la fuente de financiamiento, cuidar el norte, cuidar la frontera del Putumayo con Colombia, porque se nos está descomponiendo. Hay todo tipo de ilícitos, y metidas la FARC, el ELN y los GOAR. Entonces es un problema. Y cuidar a la minería, pero ayudando a las personas, ayudando a los ciudadanos que viven de eso. Entonces hay que formalizarlos, hay que ayudarlos, pero combatir a los ilegales que se meten en las zonas de amortiguamiento, que hacen trata de blancas, de personas, de drogas y malogran todo. Sí, claro. Entonces sí, por ahí Putumayo, creo que va el asunto. Sabemos lo complejo que es, más de 1000 kilómetros de un río difícil. En todo caso, quiero agradecerles su presencia y la claridad con la que han hablado en esta sala, que para todo peruano es naturalmente conmovedora, recordar a Grau, héroe sin duda, pero también congresista, que se batió por la circunscripción de donde él venía, Paita, y que pensó en los problemas del país de la manera más comprometida posible, y cuando el país lo llamó, él dejó su escaño, tenía 45 años y una carrera por delante, y entró a una guerra en una circunstancia en la que sabía que no saldría vivo. Lo hizo, sin embargo. Yo les agradezco mucho el tono con el que han hablado y su capacidad de escucharse unos a otros. Da la impresión que al cabo de 5 meses han logrado saber que estamos entre peruanos, que es una responsabilidad común sacar adelante a este país. Y ustedes, yo diría que son parlamentarios hijos de la pandemia, porque la pandemia, como sabemos, ha hecho estragos en la vida de tantos peruanos que hemos perdido, pero en la moral también, en el malestar que nos genera preguntarnos por qué hemos tenido las peores cifras del mundo, por qué hemos tenido las peores cifras del mundo. Y eso genera sin duda irritación, y la irritación conduce a posturas extremas, a señalar con el dedo al otro, a no saber escuchar, dialogar. Ustedes han dado pruebas de lo contrario y han señalado
una lista sumamente ordenada de los principales temas que tenemos. Sin duda, todos coinciden, los 7 congresistas que han acudido a nuestra invitación. Hay un problema con la salud en nuestro país, hay un problema con la educación en nuestro país, hay un problema con la seguridad ciudadana en nuestro país. Pero hay un problema económico también, que es la dificultad de dar con los equilibrios en un país que depende de la minería para su desarrollo, pese a que a algunos no les guste. Se podrán mejorar muchas cosas, pero desde hace 3.000 años se produce cobre acá y no ha comenzado la minería con el régimen colonial, sino con muchísimas civilizaciones que existieron antes. Pero además, efectivamente, hay cambios institucionales que hacer para restablecer la confianza. Yo sé que muchos entre ustedes quieren contribuir estableciendo, por ejemplo, un parlamento con 2 cámaras, definiendo en términos más precisos lo que es la vacancia. Por todas esas razones, esperemos que el año 22 nos traiga un sentimiento de unión entre peruanos y de pensar en el bienestar de nuestros ciudadanos más vulnerables, que son los que han pagado más las consecuencias sanitarias, el desempleo y el empobrecimiento generados por la pandemia. En todo caso, muchas gracias por su presencia acá, por invitarme a su casa, que es el Congreso, y por permitir que RPP cumpla con su tarea de siempre, contribuir con la verdad a mejorar la vida de los peruanos. Muchas gracias y feliz año 22 para ustedes, congresistas, y para quienes nos están escuchando también y nos honran con su confianza. Muchas gracias otra vez, feliz año 22 para todos ustedes.